Hola, buenas noches, soñadores y soñadoras. Mi nombre es Lorena y soy una gran aficionada a oír podcasts hasta quedarme dormida. También a los cuentos para adultos. Así que he querido unir estas dos cosas. Y experimentando, ha nacido este proyecto, en el que espero acompañaros cada noche en el proceso de quedaros dormidos. Quizás también aportaros algún que otro aprendizaje y ojalá guiaros hacia bonitos sueños. No me enrollo más, que en eso soy experta. Os deseo relajación y que disfrutéis escuchando este cuento. Se titula Don Ernesto y el perdón. En una pequeña residencia de ancianos situada en el corazón de Barcelona vivía don Ernesto. Era un hombre que había cruzado los 80 años y cargaba no solo con el peso de la edad, sino con el de los recuerdos amargos. Su actitud era casi siempre la misma: silencio, ceño fruncido y un bufido constante que resonaba cada vez que alguien intentaba entablar conversación con él. Los empleados de la residencia habían llegado a la conclusión de que don Ernesto era simplemente gruñón. ¿Pero por qué? Nadie lo sabía realmente. Algunos decían que la vida de don Ernesto había sido dura. Se rumoreaba que había sido profesor de matemáticas durante muchos años y que, a pesar de su inteligencia, algo había pasado que lo había vuelto solitario y resentido. Otros decían que había tenido una gran pérdida y que nunca pudo recuperarse. Pero la verdad era que Ernesto vivía atrapado en su propio orgullo, en una vieja herida que nunca quiso dejar sanar. Cada tarde, Ernesto se sentaba en el jardín de la residencia, en su banco de siempre, con un libro en las manos. Lo curioso era que, aunque pasaba horas con el libro, nunca lo abría. Simplemente lo sostenía, mirando el horizonte o las hojas de los árboles moverse al viento. Era como si estuviera atrapado en algún lugar lejano, ajeno a todo lo que lo rodeaba. Una tarde, en pleno otoño, llegó un nuevo residente a la casa, don Federico, un hombre que rondaba los 70 años, de andar lento y sonrisa tranquila. Fue asignado a la habitación al lado de la de Ernesto. A diferencia de la mayoría, Federico era sociable, siempre dispuesto a entablar conversación. Al poco tiempo ya se había ganado el cariño de todos, excepto, claro, el de Ernesto. Cada vez que Federico intentaba saludarlo, Ernesto respondía con un leve movimiento de cabeza o un bufido. Federico, sin embargo, no se dio por vencido. Un día se sentó en el banco frente al de Ernesto, llevando consigo un libro de tapa dura que parecía antiguo. «Veo que también te gusta la lectura», dijo Federico sosteniendo el libro en alto. Ernesto no respondió al principio, simplemente lo miró de reojo y luego volvió la vista al horizonte. Federico sonrió y abrió su libro. «Este es uno de mis favoritos», continuó Federico, «Los Miserables. Es una historia de redención, de segundas oportunidades. ¿Lo has leído?» «Lo leí hace años», respondió Ernesto en voz baja, sorprendiéndose a sí mismo por haber contestado. «Entonces, ¿sabes de qué hablo? Ese personaje, Jean, tuvo que aprender a perdonar, incluso cuando fue maltratado. No sé tú, pero eso me resulta difícil, muy difícil». Ernesto cerró su libro sin abrirlo siquiera. No quería hablar, pero las palabras de Federico lo tocaron de una manera que no esperaba. «La gente no sabe lo que es realmente difícil», bufó Ernesto, casi más para sí mismo que para Federico. «¿Y qué es difícil para ti?», preguntó Federico con curiosidad genuina. Ernesto lo miró por primera vez con detenimiento. Federico no era como los otros.
Había algo en su mirada que le recordaba a alguien que no había visto en mucho tiempo. Suspiró y por primera vez en años se sintió tentado a abrirse un poco. Hace mucho tiempo cometí un error, empezó Ernesto. Perdí a alguien que significaba mucho para mí, pero no porque quisiera. Fue mi orgullo el que lo alejó. Y desde entonces, bueno, no he sabido perdonarme, ni a mí mismo ni a esa persona. Federico se mantuvo en silencio, dejando que Ernesto continuara. Algo le decía que, después de tantos años, este hombre necesitaba ser escuchado. Mi hijo, dijo Ernesto con un nudo en la garganta. Hace 20 años tuvimos una discusión. Algo sin importancia realmente, pero ambos éramos tercos. Ninguno de los dos quiso ceder. Nos dijimos cosas que no debíamos y él se fue. Desde entonces no hemos vuelto a hablar, ni siquiera cuando murió su madre, mi esposa. No vino al funeral y yo tampoco lo busqué. El silencio se hizo más denso que el aire otoñal. Federico no dijo nada, simplemente cerró su libro y miró a Ernesto con comprensión. El tiempo, dijo Federico, nos da oportunidades, pero a veces no sabemos tomarlas. Sin embargo, nunca es tarde para intentar arreglar lo que está roto. ¿Y qué sabes tú de eso?, respondió Ernesto con un tono más áspero, aunque en el fondo sabía que Federico tenía razón. He cometido mis propios errores, dijo Federico. Hace años me peleé con mi hermano. Pasamos décadas sin hablarnos. Hasta que un día me enteré de que estaba enfermo, muy enfermo. Fui a verlo y aunque ya no podía hablar, supe que me había perdonado. En ese momento entendí que todo este tiempo perdido había sido por orgullo. No me di cuenta hasta que casi fue demasiado tarde. Ernesto miró a Federico, sus palabras calando profundo. Ese orgullo, ese mismo orgullo, lo había alejado de su hijo. Y ahora, después de tantos años, se daba cuenta de que tal vez todavía podía hacer algo al respecto. Esa noche, Ernesto no pudo dormir. La conversación con Federico resonaba en su mente. ¿Y si todavía tenía tiempo? ¿Y si su hijo también lo estaba esperando, en algún rincón del mundo, dispuesto a perdonar? No lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo quería intentarlo. A la mañana siguiente, Ernesto tomó una decisión. Buscó entre sus viejos papeles hasta encontrar una libreta que había guardado durante años. Allí, entre las páginas amarillentas, estaba el número de teléfono de su hijo. Lo había mirado tantas veces, pero nunca se había atrevido a marcarlo. Esta vez, sin embargo, fue diferente. Con manos temblorosas, levantó el teléfono y marcó el número. El corazón le latía con fuerza mientras escuchaba los tonos de llamada. Después de lo que pareció una eternidad, alguien respondió. «¿Hola?», dijo una voz al otro lado de la línea. Era su hijo. Aunque la voz había cambiado con los años, Ernesto la reconoció de inmediato. Ernesto respiró hondo y por primera vez en 20 años dejó que su orgullo se desmoronara. «Hola, hijo, soy yo, papá». Hubo un largo silencio. Ernesto temió que su hijo colgara, pero en lugar de eso escuchó un suspiro. «Papá», dijo su hijo, con una mezcla de sorpresa y emoción. No esperaba esta llamada. Ernesto sintió que las lágrimas comenzaban a nublar su vista. Había tanto que quería decir, tanto que quería explicar, pero no encontraba las palabras. «Lo siento», fue lo único que pudo decir. Al otro lado de la línea, su hijo también guardó silencio, pero esta vez no era un silencio de resentimiento, sino de alivio. «Yo también lo siento, papá», respondió su hijo con la voz quebrada.
He esperado esta llamada durante mucho tiempo. Las palabras no fueron muchas, pero para Ernesto fueron suficientes. Por primera vez en años, sintió que el peso que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a desaparecer. Supo entonces que el perdón no era solo para su hijo, sino también para él mismo. Desde ese día, algo cambió en don Ernesto. El hombre gruñón que solía sentarse en el jardín con un libro cerrado, comenzó a abrirse, no solo a los demás, sino también a las oportunidades que la vida le ofrecía. Y aunque no todos los días eran fáciles, supo que el orgullo que lo había mantenido prisionero ya no tenía poder sobre él. Federico, su nuevo amigo, siguió acompañándolo en muchas tardes de lectura. Juntos compartieron historias, silencios y lecciones de vida que solo los años pueden enseñar. Y cada vez que alguien pasaba por el jardín y veía a los dos viejos sentados en el banco, sabían que detrás de sus arrugas y silencios había una historia de segundas oportunidades, de perdón y sobre todo de dejar el orgullo a un lado para poder vivir en paz. Y fin. Y bueno, soñadores y soñadoras, así termina esta historia entre un padre y un hijo. Y también el primer episodio y cuento de este podcast. Espero que os haya gustado mucho y hayáis conseguido encontrar la calma mientras lo oíais. Buenas noches y dulces sueños.